Salida colectiva. El espacio donde confluyen la información gremial de la provincia, el país y el mundo. Hasta las 13 comienza Salida Colectiva, buscando el bien común. La semana que el próximo 25 de octubre va a haber en el Estadio Rucaché una asamblea general de trabajadores y trabajadoras de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE Neuquén. Por eso está el secretario general Carlos Quintriqueo. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días al equipo, buen día a la audiencia. ¿Qué pasó que hay una convocatoria para el 25 de octubre? Sí, bueno, nosotros hemos resuelto convocar al ámbito más democrático que tiene nuestra organización, que es la Asamblea General de Afiliados. En ese marco, a raíz de cuestiones de público conocimiento por parte del Consejo Directivo Nacional, que se ha encargado por algunos medios de plantear una cuestión que tiene que ver, por un lado, con la desafiliación o la expulsión de Pedro Jofré, y por otro lado, en otros medios, planteando que lo mismo iba a suceder con mi persona en función de denuncias que habían o los trámites judiciales que están en danza. ¿Pero lo que se plantea es una intervención del sindicato? Sí, lo que están buscando es una forma de proscripción en mi persona para que yo no pueda presentarme en las próximas elecciones. Vamos a hablar claramente. Lo que se está buscando eso es el próximo año que viene. Uh-huh. Por eso nosotros lo que hemos decidido es convocar a una Asamblea General de Afiliados, que uno de los puntos va a ser el intento de proscripción por parte del Consejo Directivo Nacional. Otro de los puntos va a ser el Instituto de Seguridad Social, que es algo que realmente nos preocupa y nos tiene que ocupar durante este tiempo, y también hacer un pantallazo de las convenciones colectivas en general, y sobre todo el convenio colectivo general que se está próximo a finalizar, ¿no? Uh-huh. Va a ser eso a raíz de todas estas cuestiones que yo lo he escuchado a Godoy en otros medios plantear esta cuestión de intentar buscar la proscripción como dé lugar, a Julio Fuentes, a los cuales también voy a invitar personalmente vía carta documento a que ese día se acerquen al Estadio Rucaché y puedan plantear estas diferencias o estas cuestiones o estas cuestiones antiestatutarias que ellos plantean, se lo puedan plantear y la gente que en realidad el afiliado común pueda resolver y definir, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué expectativas tenés en relación, digo, al futuro inmediato? Porque esto del 25 de octubre también uno va analizando cuáles pueden ser las posteriores acciones, incluso por parte del Consejo Directivo Nacional, cómo se plantean aquí desde la localidad. Mirá, nosotros, la del 25 tiene que ver también, hoy, día jueves, salió una convocatoria al Congreso Nacional. Curiosamente ya lo habían anticipado en algunos medios, ¿no? Uh-huh. O algunas periodistas anunciaban lo que va, e inclusive cuentan lo que iba a suceder en ese congreso, que es para el día 28 de este mes. Cuentan lo que se votó y todavía no se hizo. Todavía no se hizo, pero ya tienen el resultado. Nosotros en esta convocatoria lo que primero dejar planteado ahí, y esperemos que vengan tanto Godoy como Fuentes a la Asamblea General de Afiliados, que no le tengan miedo a los trabajadores, que realmente vengan. Va a ser un lugar público donde puedan expresarse las voces respecto de lo que ellos plantean en los medios y que se lo vengan a plantear de cara a la gente, digamos. Y la gente después podrá resolver en consecuencia. Nosotros lo que buscamos es eso, es buscar el lugar más amplio y participativo de las afiliadas y los afiliados de Neuquén, que son a quienes nosotros nos defendemos. Lo que sí, hoy está sucediendo en ATE una cuestión que solo ocurrió en la dictadura, ¿no? La expulsión de Jofré, ellos ya en el mes de agosto, en una reunión del Consejo Nacional, desafectaron la afiliación de Jofré, cuando la justicia todavía no dictaminó, digamos, la culpabilidad o no de Jofré. Entonces, uh-huh, no puede el Consejo Directivo Nacional plantear hoy la expulsión. Solamente la dictadura lo hizo, y eso es lo que preocupa realmente, porque los actos dictatoriales que está teniendo Godoy junto con Fuente, que vuelvo a repetir, creo que la dictadura prohibió un montón de cosas, y en esto ellos están avanzando inclusive, porque ni siquiera le dieron el derecho a defensa. En cualquier juicio, deberían haber notificado a la persona afectada
y haberle dado el derecho a defensa, ya sea a través de un escrito, presencialmente o como fuera. Nada de esto sucedió, por eso nosotros decimos, lo del 28 es una pantalla que ellos ya han anunciado y bueno, algunos medios y algunas periodistas ya saben el resultado y lo que buscan es eso. Nosotros lo que vamos a hacer es una asamblea general de afiliados de cara a la gente. Es algo que ellos no están acostumbrados a hacer o hace muchos años que no ven, ¿no? Recordemos que estos dirigentes, cada uno de ellos ya debería estar jubilado, digamos, si uno le hace el cómputo de edad, tanto Godoy como Fuente, ya están pasados la edad, deberían estar dirigiéndose el centro jubilado si quieren, pero no la conducción nacional y desconocen este mecanismo de la Asamblea General. Bueno, nosotros queremos mostrárselo, que la democracia en ATE es otra cosa, no es los actos dictatoriales que ellos vienen haciendo o esta cuestión de dictadura que han instaurado en ATE Nacional. Por eso también digo llevar el acto a un espacio como el Rucaché y no hacerlo en el predio que por ejemplo ATE tiene. Exactamente, nosotros un lugar, primero para que haya la mayor participación y sabemos que cuando se convocan en esta provincia las compañeras y los compañeros son de participar. Y hacerlo en el Rucaché tiene la publicación, nosotros hemos publicado el edicto en los medios como indica nuestro estatuto. Esta semana estamos notificando al Consejo Nacional para que ellos puedan venir y asistir y tener la voz dentro de eso a Godoy, que no sea a través de los medios. Digamos, creo que los afiliados se merecen un respeto y no hacerlo a través de algún medio complaciente, solamente salir y hablarle a los afiliados de Neuquén. Van a tener la oportunidad y muchos compañeros lo van a poder conocer a los dirigentes, ¿no? Pero la otra vez estuvieron por la región y se reunieron con el intendente de San Martín de los Andes. Sí, bueno, ese es otro dato curioso, ¿no? Que son violatorios al estatuto. Porque de cada reunión con Saloniti viene una sanción para la compañera, que fue la compañera en cuestión en su momento. Después de esa reunión no solo surge el congreso donde pretenden la expulsión o la proscripción de mi persona, sino que también surge un sumario que nunca la compañera se pudo notificar. Le avisamos a la audiencia que la compañera en referencia es una trabajadora municipal de ATE Verde y Blanca, a la que decidieron unilateralmente no pagarle el aguinaldo. No pagarle el aguinaldo y ahora lo que pretenden es despedirla. Pero fíjate que... ¿Sumario basado en qué? Digo, o sea, hay una presentación. De hecho, la Constitución, la misma resolución que se notifica la semana pasada establecen que, si bien lo que estaba sucediendo no era para sumario, lo que sí dictaminaban era la cesantía. O sea, sin derecho a defensa también, vuelvo a repetir, parece que tiene una práctica junto al Consejo Nacional con Saloniti de despedir trabajadores o de expulsar las afiliaciones sin el derecho a defensa. Bueno, la cuestión que nosotros hemos apelado, Godoy y Fuente, lo he escuchado yo. Precisamente hoy sale un informe en uno de los matutinos respecto a cómo están las situaciones en las causas, y lo dice el medio, no lo digo yo. Hay 8 personas que responden a Julio Fuente, a Godoy y a Saloniti que están procesados. Y sobre eso no hubo ningún pedido de expulsión, no hubo ningún pedido de sanción. Procesamiento que viene por... Dictado por la justicia, sí, no sí, por... pero que viene por una agresión a mujeres, a mujeres. Con martillos, con martillo, con palo, patadas. Y un boxeador. Entonces voy a decir, esta cuestión parcial que tiene la conducción nacional, ¿no? De ver si ellos hacen no es delito. Llego Julio Fuente, yo no me olvido de la causa Hettinger, o sea, podrían haberlo expulsado hace rato. La verdad que por eso se trata el tema de instituto también en el 25. Por eso se trata el tema de instituto, para que explique cómo es, si eso no fue un delito. Un dirigente salido de ahí, ¿no? Paréntesis, abro. Del un instituto. dirigente salido de ahí, del instituto, que no lo conocen, dicho sea de paso, en el instituto, pues lo queremos traer para que lo puedan conocer ese día. Por ahí presenta ya para jubilarse. Vuelvo a repetir, deberían estar en ese, tienen ya la edad suficiente, pero bueno, esta ambición de intentar quedarse con la organización y lo que le preocupa es la caja solamente. Yo lo que le digo, que tengan tranquilidad, nosotros vamos a seguir cumpliendo con las transferencias económicas financieras a la conducción nacional, como lo hemos cumplido durante todos estos años, y lo vamos a seguir haciendo. Porque ¿sí? Si no lo hubieran hecho, ahí sí directamente se podría haber intervenido. El problema de ellos es ese, que acá la cuestión de fondo es cómo intentan intervenir y creen que proscribiéndome a mí esta organización, yo no construí personalismo, acá lo que construimos fue una organización colectivamente con miles de compañeras y compañeros a lo largo de esta provincia, ancho de esta provincia, y lo que buscamos es sostenerla,
Por eso es que convocamos al sistema más democrático que nosotros tenemos, que es la Asamblea General de Afiliados. No hay órgano superior a eso, digamos, porque es el directo contacto con la base. Y bueno, queremos... asamblea es que puede ir cualquier trabajador afiliado. A diferencia de un congreso o un plenario. A diferencia de un plenario, un congreso donde, por ejemplo, va a resolver la provincia de Jujuy, que nada tiene que ver con Neuquén, que va a pasar en Neuquén, o va a resolver la provincia de Tucumán, que va a hacer con Neuquén, que nada tiene que ver con Neuquén. Entonces, lo que nosotros proponemos es algo mucho más democrático, que sean los propios neuquinos los que resuelvan qué es lo que sucede. Y yo me someto a eso, digamos. Yo no tengo miedo, porque milito todos los días, y quiero someterme al máximo órgano de representación que es en mi provincia, que es la Asamblea General de Afiliados, y en eso esa asamblea será la que seguramente tendrá resoluciones que después el Consejo Nacional serán notificados, ¿no? Uh-huh. En relación a lo que es la intensidad, ¿no? en este, por así decirlo, no plan de proscripción, ¿por qué crees que se asevera en este punto, ¿no? De cara ya a una carrera electoral aquí en la provincia y en el país también? No olvidemos eso. Sí, vienen por eso, ¿no? Vienen por la proscripción. Acá lo que están buscando, y buscan todos los antecedentes. El día jueves parece que destrabaron las impresoras y nos llega curiosamente del Consejo Directivo Nacional del Departamento de Asesoría Jurídica que justifiquemos nosotros si la compañera Piercamilli tiene algún fuero, ha sido electa o no ha sido electa, cuando ha sido electa congresal en su momento. La compañera de San Martín de los Andes. Y hoy es candidata, por ejemplo, en las elecciones del próximo 9 de noviembre de la CTA. Y la verdad que la propia organización sindical esté haciendo marcartismo con una afiliada, o sea, que la justicia te lo exija o te pida, yo no tengo ningún problema en acercarle a la justicia. Pero hoy el Consejo Directivo Nacional, a través del Departamento Jurídico, nos exige que nosotros enviemos o no. Acá lo que están buscando es la complicidad con Saloniti, de poderle darle la herramienta a Saloniti para que Saloniti la pueda despedir con tranquilidad. Sorpresas se van a llevar que no van a poder. Primero, porque la compañera tiene fuero, no solo por eso. Hoy es candidata en la CTA de los trabajadores, tiene fuero porque ya viene siendo candidata y la municipalidad fue notificada en su momento. Y después porque no ha cometido ninguna falta ni ningún delito dentro de su trabajo. Acá realmente lo que vemos es la animosidad, la persecución por parte de Godoy y de Fuente. En esto es dejarlo claramente, así es la persecución de ellos por intentar manotear la caja de Neuquén a como dé lugar, ¿no? Y la cuestión de género atravesada, porque Piercamilli también es una de las que impulsa, por ejemplo, que se aplique la ley Micaela, que es obligatoria en el municipio de San Martín de los Andes, donde solamente hay un 30% del personal. Esto también hay que dejarlo en claro, porque se había hecho una presentación anterior en el Ministerio de las Mujeres, el ministerio que entiende en el tema, y hasta el momento hoy no hubo novedades. Hasta el momento no tuvimos ningún tipo de novedades. Bueno, tiene que ver con esta persecución por parte del intendente Saloniti en la complicidad. Si uno hace historia, la verdad que la compañera viene sufriendo agresiones no solo verbales, administrativas, de persecución, sino física. Ella en su momento, hace ya largo tiempo atrás, esta patota la agredió una trabajadora municipal, la esposa de Andrade en ese momento, la agredió dentro de las oficinas municipales, del cual tuvo una condena por parte de la justicia, porque la compañera Piercamilli hizo la denuncia y la esposa de Andrade tuvo que primero resarcir y después tenía una prohibición de acercamiento, la que en ese momento era la esposa de Andrade. ¿Tiene sumario? No, nunca, jamás hubo un sumario. Jamás hubo un sumario en el Consejo Directivo Nacional, jamás hubo un pedido de sanción para ella. Lo mismo ha sucedido con el propio Andrade. Nadie se olvida en esos mismos momentos también. Es que por ahí acá en Capital no se conocen algunas. Claro. Vos que venís de allá al sur, por ahí tenés Mirá, otra. yo a ustedes que son periodistas les voy a decir que algún día entrevisten al director provincial de Renta, quien fue agredido físicamente por Andrade. Cuando él era secretario de Hacienda de Lusapac, Andrade lo golpeó en una de las oficinas. Ajá. Entonces, a ver, parece que allá la violencia es buena, la que ejercen ellos, y eso jamás lo vimos a Andrade, a ninguno.
poder... Nosotros hemos hecho las denuncias, las diferencias que nosotros tuvimos con Andrade fue de su accionar patoteril que tenía. Porque curiosamente de la noche a la mañana se empezaron a romper vidrios, no solo a funcionarios, sino que a las familias, de hecho estas compañeras sufrieron rotura de vidrio en las casas, los autos. Fueron durante todos estos años amedrentadas por esta patota que sostiene Julio Fuentes y hoy que la sostiene Saloniti. Por eso la verdad que nosotros lo que estamos convocando es al día 25, al acto más democrático que tiene nuestra organización. Yo lo que le pido a Julio Fuente, a Godoy, se lo voy a hacer llegar por carta documento, es la invitación y que vengan, que no sean cobardes, que vengan a dar la cara realmente a las afiliadas, a los afiliados, y que propongan lo que tengan que proponer, pero de cara a los afiliados. No intentando hacer un congreso a escondidas, porque no hacen un congreso en la sede de ATE, sino que lo van a hacer en Ensenada, donde ya fuimos ese congreso. Dicho sea de paso, parte de lo que sucedió antenoche en una cancha de fútbol, la barra brava de ese mismo club es quien nos recibió en la entrada, y seguramente para este congreso hará haciendo la seguridad de Godoy también en ese mismo congreso. La verdad que cuando hablan de patota, cuando hablan de violencia, ellos las han generado durante muchísimos años y hoy las siguen generando. Primero con actos ya que son dictatoriales. Vuelvo a repetir, la expulsión de los afiliados sin defensa, solo la dictadura lo hizo. Y creo que en eso, por más que Godoy hoy quiera hacerse un víctima de la dictadura, lamentablemente lo que terminó es copiando lo que hacía la dictadura. 25 de octubre entonces se echa la invitación para el Rucaché, donde se va a discutir esto, y también el instituto. En breves segundos, ¿nos podés decir cuál es la postura acerca del instituto que van a llevar? Nosotros tenemos una preocupación grandísima con el instituto. Pero sigue habiendo problemas porque hubo una intervención por parte de los consejeros en una clínica, en una prestataria, y eso se solucionó y el resto de las clínicas no cobran más coseguro en forma... bien contundente en cuanto a lo monetario. Trato de hacer la figura lo más suave posible. De hecho, yo le presenté una nota esta semana al Consejo de Administración en pleno, que nos acerquen a los afiliados la información para poder plantearla el día 25 en el Rucaché, que tiene que ver cuánto se factura o cuánto factura cada una de las clínicas que prestan servicios, cuánto factura cada una de las prestaciones, ya sea odontología, kinesiología y las grandes clínicas. Que esto es información pública y debería estar disponible. Cuánto se gasta en ambulancia, cuánto se gasta en distintas prestaciones, porque hoy vemos nosotros que hay en determinadas clínicas un crecimiento exponencial y un empobrecimiento del instituto. Si uno mira algunas clínicas que están comprando otras clínicas, la verdad que vemos, y los trabajadores afiliados al instituto estamos cada vez más peor y cada vez pagando más coseguro, más pobre. Continuamos aquí, esto es Salida Colectiva, está Roger Ruiz en los controles técnicos, vamos a estar, ¿no? Como siempre, con la vida de las organizaciones sindicales, algunos inconvenientes técnicos aquí en la emisora, parte fueron resueltos exitosamente por Roger Ruiz, por eso estamos al aire. Horacio Russo en la producción y ustedes, Gustavo Rodríguez. Efectivamente, casi en una segunda presentación nuevamente de Hernán. Bueno, han pasado muchas cosas y otras que no tanto. En principio, bueno, hablar de lo que ha sucedido aquí, ¿no? No digo acá en Neuquén, sino cerca. Porque siempre, por lo menos, ¿no? Desde lo que es el movimiento sindical, de que son los movimientos políticos más cercanos a los sectores populares, siempre se ha repudiado las agresiones por parte de las fuerzas de seguridad, casos de represión. Lo que ha sucedido en Villa Mascardi me parece que hay que ponerle ese nombre, por lo menos esa etiqueta para empezar a discutir ciertas cuestiones, ¿no? Cuando se habla de lo que tiene que ver con lo salarial, con lo presupuestario, es decir, que estamos hablando de un recorte. Cuando las fuerzas de seguridad ingresan de la manera que se ingresó a Villa Mascardi, también hay que decirlo con todas las letras, un repudio pleno, por lo menos desde este lugar. Seguimos aquí en Salida Colectiva y acá siempre la idea es abordar los temas que van trascendiendo desde la perspectiva sindical, ¿no? Para ampliar el debate y también para ir más allá
desde lo que puede ser una circulación mediática de una noticia, la presentación de la misma. Cuando esa presentación de la misma va y viene dentro de lo que son los medios hegemónicos y cuando lamentablemente desde algunos periodistas que abordan la cuestión y la temática sindical y otros dirigentes sindicales dicen no se puede cuestionar este acuerdo porque esto es hacer antisindicalismo, ¿no? Es un mismo sector que tilda a otro de burocráticos, por ejemplo. ¿No? Están los burocráticos y los antiburocráticos. Mucha gente está entendiendo, otra quizás hace falta aclararlo, pero vamos a charlar ¿no? a propósito de lo que fue el conflicto del gremio del neumático, su resolución. Siempre se reivindica, ¿no? El mejor acuerdo es aquel que se alcanza. Ahora, cuando yo estoy del otro lado, tildo que ese acuerdo que se alcanzó es burocrático, ¿no? Esto algunos lo padecen y otros no tanto. Y es para hablarlo realmente. Vamos a debatir, vamos a poner en cuestión lo que es el acuerdo del neumático, ¿no? Que muchos inclusive pretenden ponerlo como ejemplar, algunos coincidirán ahí, pero vamos a ir a puntos concretos, información sindical. Está en línea Marcelo Gallardo, es trabajador del neumático, representante sindical, referente de la lista violeta, que es la oposición en el sindicato del neumático. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, no, tratábamos de hacer la introducción, ¿no? Para ver detalles y puntos, uno que va tomando las actas y ve algunas cuestiones que tienen que ser debatidas. Insisto sobre esto, porque muchos lamentablemente han clausurado esto. No, este acuerdo no se puede cuestionar en ningún punto, es ejemplar, que aprenda este, que aprenda el otro, y lamentablemente esto tiene poco que ver después con la prédica democrática. Bueno, sí, eso es un error que no permite ningún debate interno dentro de las organizaciones gremiales, ni tampoco para quienes ven de afuera el desarrollo de los conflictos. Si nos cerramos a este planteo, la verdad que no avanzamos. El conflicto del neumático, en relación al esfuerzo realizado por los compañeros y por el objetivo que se propuso inicialmente para buscar un objetivo como es la hora del 200, en esos términos el acuerdo y el conflicto ha sido un fracaso. No podemos hablar acá de que hemos tenido un triunfo, por más de que la actual comisión directiva del SUDNA haga un esfuerzo por tratar de instalar un escenario triunfalista. No se puede afirmar semejante afirmación, ¿no es cierto? No se puede sostener un planteo de esa característica. Los compañeros durante más de 6 meses sostuvimos un conflicto y medida de fuerza sin ningún resultado positivo en el transcurso del conflicto. Llegamos a un punto donde la comisión directiva se vio en la necesidad de tomar un piso del Ministerio de Trabajo porque teníamos un conflicto que realmente venía muy mal, con muy bajo acatamiento a medida en una de las empresas, incluso con situaciones de violencia hasta los compañeros que se sentían ya cansados por sostener medidas que no tenían ningún resultado, empezaban a tener diferencias con la comisión gremial y la comisión gremial reaccionaba de manera negativa y violenta. Bueno, teníamos un conflicto que venía muy mal y en un determinado momento, a través del impacto público, empezó a tener la relevancia que tuvo. Ahora, la diferencia interna, los problemas internos que arrastraba, eso no se apagaron. Disculpen, estoy teniendo un retorno en la comunicación que me es muy difícil mantener el hilo del relato. Estamos ahí solucionando técnicamente, ahí estamos con algunos inconvenientes. Marcelo, te agradecemos. Está Marcelo Gallardo, referente de la lista violeta en el sindicato del neumático, que es la oposición a lo que es la actual conducción. Ahí lo estamos mejorando, Marcelo, pero te estamos escuchando claramente en cuanto al desarrollo de cada uno de los conceptos. No se entiende por qué la extensión del conflicto, esto de la perspectiva sindical, ¿por qué tanto tiempo
ir con un pliego donde el principal punto eran esas horas al 200, ¿no? Tratar de lograr que ese compañero que trabaja un domingo, por ejemplo, tenga un plus. Y sin embargo, en el principio de la negociación había un bono por eso, que ahora no está. Y no está el 200 tampoco. Por supuesto. El acuerdo no refleja nada de lo que inició el conflicto. Nosotros creemos que el conflicto estuvo motivado o puso en el centro la necesidad de política de Alejandro Crespo y de su organización política. Nosotros no hacemos macartismo sobre la organización política a la cual pertenezcan los compañeros o donde militen, pero si esa necesidad de política van a estar en el centro a la hora de elevar un reclamo gremial, nosotros lo vamos a señalar. O sea, no podemos dejar pasar eso por alto ni obviarlo, ¿no es cierto? Nosotros creemos que tuvo dos motivaciones políticas centrales, primero hacia adentro del gremio y también hacia afuera. Hacia adentro del gremio, Alejandro Crespo desde el año 2016, que cuando conduce el gremio, no puede mostrar logros en materia de convenio colectivo de trabajo. Nosotros en la anterior gestión, con la lista violeta, pudimos modificar el convenio, incorporar beneficio en dos oportunidades, tanto en el año 2006 como en el año 2011. En este sentido, Crespo no pudo tener ningún solo avance después de haber construido un discurso crítico en función de este punto, ¿no? Siendo siempre crítico con el alcance de las mejoras, con la intensidad o la profundidad de algunos cambios, pudo generar un fenómeno político positivo para él dentro del gremio, pero en los resultados no pudo mostrar nada. Y en el plano político exterior, hacia afuera, la necesidad de instalar su figura para el proceso político que se viene el año que viene en las elecciones a nivel nacional. Creemos que tuvo esas dos motivaciones, por eso esa insistencia de cerrarse permanentemente a buscar una salida del conflicto y una negociación. Nosotros terminamos cerrando la revisión paritaria con una propuesta menor a la que nos habían ofrecido en mayo cuando arrancó el conflicto. Cerramos por la misma propuesta de ajuste salarial del 16%, sin el bono de la hora al 200, que es lo que se buscaba para la hora del fin de semana, y sin una propuesta alternativa que realizaron las empresas, que era un bono para las horas trabajadas solamente durante el día domingo. O sea, terminamos cerrando la revisión paritaria 2021-2022 con una propuesta menor a la que se había rechazado y se había sostenido durante 6 meses de conflicto. Y se cierra en un mismo acto, en un mismo combo, que es una de las estructuras críticas que siempre sostuvo Alejandro Crespo. Termina cerrando en un combo también la paritaria 22-23 con un porcentaje que va en línea de las paritarias más bajas que se vienen cerrando, ¿no es cierto? Se cierra con un porcentaje del total del 73%, con una última cuota del 10% cuando se inicia la paritaria 23-24, que si bien tiene algunas cláusulas y algunas revisiones que garantizarían sostener el ingreso de los compañeros por encima de lo que va marcando la inflación, lo cierto es que ahora hay que apostar a que a la inflación y la cuestión económica se desmadren para poder tener un ingreso que va en el orden de la paritaria más alta. Si no, vamos a quedar más bajo si es que no hay ningún... Marcelo, y otro elemento a remarcar también es cuando uno ve el acta, el sueldo de referencia, y esto quizás es un poquito engorroso, ¿no? Pero es siempre el de junio del 22, es decir, los porcentajes no son acumulativos. Quiere decir que se termina perdiendo sí o sí contra la inflación por más cláusula que haya de revisión. Claro.
al no, en el mes que no podamos sostener los ingresos frente a la inflación, vamos a estar en una pérdida. Eso es así de claro. O sea, podemos tener, nosotros todos entendemos que en una negociación podemos tener aspectos negativos o poco claros que nos pueden dejar en situaciones parecidas. Eso lo aceptamos, lo entendemos que es así. El arte de la negociación nos expone a ese tipo de situaciones que después los compañeros juzgarán positivamente o negativamente. Esto es así, es el juego, es el libre juego de la negociación y el conflicto. Ahora, estos resultados obtenidos por Crespo, con semejante conflicto, con semejante impacto público, no se justifican de ninguna manera. No se puede pretender que no haya voces críticas ni análisis de lo que se ha realizado y de qué tipo de estrategia gremial deba asumir el SUMNA de acá en adelante para afrontar los próximos compromisos en materia de paritaria y en materia de mejora de condiciones de trabajo y de convenio, ¿no es cierto? Este es un gremio, además, hay que decirlo, que en su convenio colectivo de trabajo para la empresa Bridgestone tiene una cláusula de participación en la ganancia que existe desde el año 2001, que lo logró la lista violeta, y que es una cláusula que este año le permitió a los compañeros de esa empresa cobrar un bono de casi 1 millón de pesos. Digo, estamos hablando acá de un derecho consagrado en la Constitución Nacional que no tiene operación práctica en los convenios colectivos de trabajo ni en las relaciones laborales, que es un ejemplo para el sindicalismo a nivel nacional e internacional. ¿Y las otras empresas no lo tienen, Marcelo? No, porque estas son las características del SUMNA. Tenemos un convenio que no es uniforme para todas las empresas, pero que tiene aspectos que sí hay que pelearlo para que el resto de la empresa lo cumpla. Esto no se pone en el eje, el ingreso de los compañeros no se pone en el eje, el salario ni las condiciones de trabajo tampoco, y bueno, estas son las consecuencias que empezamos a pagar cuando eso no sucede. Digo esto de participación en las ganancias porque un periodista especializado, ¿no?, que lo presentó no en unas ocasiones, sino que lo hace habitualmente, como esto fue parte del 2001. Y a partir de ahí hubo como un renunciamiento, entre comillas, de lo que fue el sindicato con relación a lo que eran las paritarias, en el medio del 2001, donde cerró Goodyear Claro. y tiró a la calle a 1.600 trabajadores y demás. Pero las mejoras en cuanto a los convenios, la aplicación del convenio colectivo, siguió coexistiendo con este bono de participación en las ganancias. No es que se renunció a una cosa por la otra. No. En el año 2001, los compañeros de Firestone se vieron la necesidad de resignar una parte de sus ingresos del orden del 15%, que luego se recuperó, eso también hay que decirlo, y a cambio de este retroceso en los ingresos, los compañeros pudieron preservar la fuente de trabajo en un momento donde la empresa Goodyear había cerrado por completo la producción en Argentina, pudieron preservar los puestos de trabajo y pudieron firmar esta cláusula que establecía un elemento claro, que cuando las empresas pierden, somos socios de las pérdidas. Pero cuando las empresas ganan, parece que no podemos ser socios de la ganancia. Y eso es lo que dice justamente el señor Madán, el dueño de FATE, ¿no? Y es lo que ha respondido sistemáticamente sobre este planteo. Él dice que si yo necesito socio, me los busco. Bueno, digo, hay que poner la estrategia gremial y toda la energía de nuestro gremio en función de... Algunos dicen que encontró uno, pero es parte de la chicana. Marcelo, gracias por el contacto. Es muy probable. Muy gracias a ustedes y estamos a disposición. Bien, cuando... 10 segundos porque ya tenemos la otra nota. Por supuesto, siempre hacemos hincapié en lo que son los sobrenombres y los motes en el mundo sindical. Obviamente, Marcelo Muñeco Gallardo, ¿de qué cuadro sos? No lo puedo seguir aclarando. Sí, soy de River y bueno, y acá estamos. Bueno. Con este presente característico. Por supuesto. Marcelo, gracias. Un abrazo desde acá. Abrazo a ustedes, gracias. Marcelo Muñeco Gallardo, referente de la lista violeta, que es la oposición en el sindicato de trabajadores del neumático.
Continuamos en salida colectiva hasta las 13, unos minutos más, unos minutos menos. Sí, efectivamente, hoy a propósito de algunos problemas técnicos arrancamos unos minutos posteriores, pero bueno, la idea es seguir charlando, seguir convocando a gente al aire de AM Cumbre, y en este caso saludamos a la coordinadora del Instituto Cifra, Mariana González, quien está del otro lado de la línea telefónica. Mariana, muy buenos días. Aquí Gustavo y Hernán te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes también. Bueno, Mariana, te convocábamos para charlar acerca de lo que y le comentamos a la audiencia que Cifra es el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, que viene realizando diferentes informes de coyuntura en tanto a lo que es la situación de economía, energía, mercado laboral, evolución de salarios, entre otras cosas. El mismo Cifra, bueno, se encuentra vinculado a las organizaciones gremiales adheridas, como es la Central de Trabajadores de la República Argentina. Mariana, contanos un poco cómo están analizando esta situación de coyuntura hoy de la República Argentina. Bueno, a ver, es una situación que es claramente muy compleja. Desde el punto de vista de los trabajadores, una primera cuestión para señalar es la dificultad de los salarios para recuperarse en el contexto de inflación que ha sido en los últimos meses creciente. Uh-huh. Esa es una de las cuestiones principales, digo, desde el punto de vista de los trabajadores, porque afecta al bolsillo, y desde el punto de vista también de la economía y de las posibilidades de estabilizar. Uh-huh. Estamos en niveles de inflación que a lo largo del año y en diversos ciclos han ido subiendo cada vez más, y esto implica que salarios que perdieron 20 puntos durante el gobierno de Macri no estén siquiera empezando a recuperar esa pérdida, ¿no? A lo largo de todo el gobierno del Frente de Todos. Esa es una gran cuestión pendiente. Uh-huh. Ahora, lo que estaba analizando, Mariana, en alguno de los informes que pude repasar con el escueto tiempo sobre los análisis de coyuntura, ¿no? Veía lo que es en el caso de la siderurgia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Una de las tantas industrias, donde tienen ganancias altísimas, digo, la industria, sí. La empresa tiene una ganancia altísima, y a veces los trabajadores y las trabajadoras atrás de eso pidiendo aumentos salariales, y a los cuales se los estigmatiza por eso. Pero me gustaría que cuentes un poco cómo está el tema de la situación de las ganancias de las empresas, para también romper un poco con los mitos, ¿no? De que en este país no se puede invertir, las empresas se van. Claro, la verdad es que lo paradójico de esto es que estamos en una situación donde ha habido un crecimiento económico elevado, sobre todo el año pasado, y que hasta los últimos datos continuaba, no con tanta fuerza, obviamente, por la situación es en general más crítica de ingresos, pero un crecimiento económico que continúa, un nivel de empleo que sigue, empresas con ganancias elevadas, y frente a eso, salarios que no se recuperan. Un dato clave es el de la distribución del ingreso. Cuando uno analiza cómo estaba el peso de los salarios en el producto, encuentra que se han perdido 6 puntos en el último tiempo, en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Al inicio del gobierno de Macri estaban 52 puntos. O sea, 52% los salarios y el resto, los 48%, eran el excedente en general. El año pasado ese valor de 52 había caído al 46%, ¿no? Uh-huh. Es una pérdida muy grande. Una parte de eso se dio durante el gobierno de Macri, claro está, en un contexto de crisis económica y caída salarial, pero otra parte se dio en este propio gobierno en el marco de la recuperación económica, porque lo que se recuperan son las ganancias y no los salarios. Entonces se da esta... no sé si llamarle paradoja, ¿no? Uh-huh. Pero esta cuestión de que hay crecimiento económico, hay ganancias fuertes y salarios que quedan rezagados. Uh-huh. A veces se culpabiliza a los salarios como si fuesen los causantes de la inflación, pero uno también, cuando mira cuál es el peso de los costos salariales o los costos laborales en general para las empresas, para las grandes empresas de las cuales hay información, encuentra que es menos del 20%, ¿no? Entonces, de ningún modo puede pensarse que son los salarios los que están llevando
adelante los precios, ¿no? Tuvo que ver con la crisis, la guerra en Ucrania y el efecto que eso tuvo en los alimentos y en la energía, las especulaciones en torno al tipo de cambio posteriormente. Esas son las razones de la inflación en estos meses y no los salarios, ¿no? Pero los que sufren las consecuencias sí son los trabajadores. Digamos que en definitiva, en cierto modo puede decirse que este contexto termina siendo favorable para los empresarios por esta cuestión de que avanzan las ganancias por sobre los salarios. Mariana, en tu carácter de licenciada en economía, si los aumentos salariales no son los que generan la inflación, ¿quién la genera a la inflación? Bueno, la verdad que es un mecanismo complejo. Yo hacía alguna referencia en particular a lo que pasó durante este año, donde hubo dos momentos muy claves en los cuales el nivel de precios pegó un salto, ¿no? Uno fue marzo, abril de este año, un aumento muy fuerte en los precios internacionales de todo lo que son los alimentos. Que eso por detrás tenía la invasión rusa a Ucrania. Pero por más allá de lo que pasa en el mundo, la repercusión para nosotros es que los precios de los alimentos son más altos y que a pesar de que nosotros somos productores de alimentos, no se implementó ningún mecanismo para tratar de desacoplar los precios internacionales de los precios locales. Entonces, los exportadores, los productores locales tuvieron ganancias extraordinarias, elevaron los precios locales que no habían tenido aumentos en sus costos en esa magnitud, sino que se estaban beneficiando de un determinado contexto internacional. Y luego, más adelante, ante expectativas del capital de que iba a ocurrir en algún momento una devaluación, se dejó de liquidar. Eso implicó un aumento grande en la brecha entre los tipos de cambio oficiales y paralelos, y eso fue trasladado también a precios. Muchas veces injustificadamente. El hecho de que hubiera cierta restricción de divisas y debieran también controlarse más las importaciones potenció este efecto, ¿no? Porque había, digamos, por parte del sector empresario ideas de que iba a haber una devaluación y a su vez escasas o controles mayores sobre las importaciones, y entonces los productos que existían importados se empezaron a pasar como si tuvieran directamente costos vinculados a los tipos de cambio paralelos y no al oficial. Y lo mismo con otros bienes. Y en medio de ese proceso otra vez se dio una escalada de precios. Luego hay toda una inercia por detrás, que es propia de... Ya veníamos, ¿no?, con una inflación que, es más, el gobierno de Macri la adjudicaba incluso en parte al aumento de la lira turca, la moneda de Turquía. Claro, pero nosotros la verdad es que venimos desde el gobierno de Macri, nos dejó con un piso que ya está más bien en torno al 50%. Entonces todos estos procesos ya ocurrieron sobre un nivel que venía siendo muy alto y entonces se potenciaron más. Cuando empieza a acostumbrarse la economía a funcionar con niveles de inflación tan altos, también todos los precios se van ajustando periódicamente. Los empresarios tratan de cubrirse de más, los trabajadores tratan de proteger lo que tienen, y entonces hay una especie de espiral, ¿no?, entre los distintos costos, los precios, los salarios, que retroalimenta este proceso y que tiene que cortarse para que se pueda estabilizar la cuestión. De hecho, algo que terminó siendo un freno para esta situación es haber podido controlar en cierta medida el nivel de los dólares del mercado no oficial, para que ese factor dejase de operar, que había sido tan importante en los meses previos. Mariana, ¿y qué podemos esperar para los próximos meses y el año que viene? Una economía un poco más estabilizada, esta famosa, la macro, ¿se acomodó un poco para que la economía interna empiece a caminar, o por lo menos que esto no repercuta en el salario y se lleve toda la inflación? La verdad es que la situación es bastante incierta, ¿no? Se logró controlar en esta coyuntura. Controlar significa que no siga desbordándose, porque los niveles de inflación que tenemos son muy altos y eso provoca un daño.
Ahora también cabe señalar un poco lo que decíamos al principio, que no es que la economía se frenó o está en recesión o en crisis, sino que venía de un proceso de crecimiento económico, de crecimiento de las ganancias, y en todo caso los más perjudicados son los ingresos. Obvio que la inestabilidad termina siendo perjudicial para el conjunto de la economía, pero hasta ahora el mayor perjuicio lo han tenido, o el perjuicio claro lo han tenido los trabajadores. Tener controlada la situación macroeconómica, de tipo de cambio, de disponibilidad de divisas en la economía es una condición que debería mantenerse para que pueda acomodarse más el proceso, pero a su vez es fundamental que pueda disminuir la inflación, ¿no? Mariana, te agradecemos por estos minutos para Salida Colectiva aquí en Neuquén AM Cumbre. Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto. Ahí estábamos charlando con la coordinadora del Instituto CIFRA, el Centro de Investigación e Información de la República Argentina, Mariana González, acerca de las cuestiones de la economía. Ella es licenciada en Economía, magíster en Economía de la Universidad de Buenos Aires, para tratar de entender un poco esta situación que se nos plantea. El aumento salarial no genera inflación, por lo menos en lo que es la complejidad, ¿no?, que tiene la inflación. Ahora, las empresas, los grandes capitales, están teniendo una rentabilidad fabulosa, extraordinaria. Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque ya venimos desde hace 40 años con esto de la política del derrame y finalmente no derrama la política, el modelo económico. ¿Qué hay que esperar? Bueno, hay que esperar que justamente los gobiernos populares estén a la altura de las consecuencias, me parece, para tomar definiciones al respecto y que el salario de los laburantes alcance para llegar a fin de mes. Para eso se votan, ¿no? Efectivamente. Bueno. Hasta aquí fue Salida Colectiva. Le agradecemos a Roger Ruiz, hizo malabares, más que hasta malabares, lo imposible, ¿no? Para que estemos al aire, como siempre, Horacio Russo. Gran producción, Horacio Russo. Efectivamente. Gran producción, logró los cometidos. Se pone contento cuando persigue y consigue que salga al aire. Buenísimo. Así que... a pesar de estar averiado físicamente... Sí. Pronta mejoría le deseamos. Efectivamente. Usted es Gustavo Rodríguez. Usted, Hernán Astudillo. Y recuerde que siempre la salida es colectiva.